Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este estudio de Éxodo capítulo 26 y 27. Gracias por acompañarnos aquí en nuestras redes sociales. Esperamos que este estudio sea de bendición para usted y para su familia, ahí donde se encuentre. En este momento, antes de empezar el estudio, pongámonos en las manos del Señor y pidamos al Señor que sea Él quien nos lleve a través de su palabra, que nos instruya, que nos corrija, que nos enseñe y que abra nuestro entendimiento para entender su palabra. Ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por, Señor, tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Señor, sabemos que en estos tiempos, Señor, hay mucha confusión, pero también hay mucha hambre de ti, Señor. Te pedimos que seas tú alimentando, Señor, nuestras vidas, que seas tú, Señor, quitando todo temor, Padre, y que tu palabra, Señor, nos fortalezca en esta hora y en estos días, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, para empezar, hagamos un repaso de lo que hemos estado estudiando las últimas semanas, comenzando con el video del tabernáculo, este objeto tan interesante que el Señor instruyó a Moisés y al pueblo de Israel construir, y que nos habla de el ministerio, de las cualidades, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho para nosotros, para traernos a su presencia. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame,
Bueno, pues hermanos, repasemos rápidamente lo que hemos estudiado las últimas semanas, empezando con el tabernáculo. Primeramente hemos visto que el tabernáculo es figura de la morada de Dios. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, hablando del tabernáculo. Y después dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que hay un tabernáculo que es el verdadero, y el que construyó Moisés y el pueblo de Israel era simplemente una figura de ese, del verdadero, que se encuentra en los cielos. Vimos que el tabernáculo es tipo del Señor Jesucristo. La palabra dice que Dios habitó dentro del tabernáculo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. De igual manera, la palabra de Dios dice, ahí en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo. Colosenses 2:9 nos dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto que esa palabra en el griego, habitó, eskenao, significa literalmente poner un tabernáculo. Entonces pudiéramos leer, y aquel verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Hemos visto algunos de los artículos que se encuentran en el tabernáculo. Vimos el altar de bronce que vamos a ver hoy en este día, en esta tarde. El lavatorio que miraremos después. La mesa de los panes que ya cubrimos hace unas semanas. El candelero de oro que también fue un estudio muy interesante. El altar de incienso o el altar de oro que cubriremos en algunas semanas. También ya repasamos el arca del testimonio, donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y el maná. También vimos el propiciatorio. Vimos vimos el tabernáculo, amén. Vimos las cortinas que cubrían el tabernáculo. Primero había una cortina de lino fino, después una cortina de pelo de cabra, por encima de esa una cortina de piel de carnero teñida de rojo, y al final había una cubierta de pieles de tejón. Hemos visto en las últimas semanas cómo la cubierta de lino fino habla de la santidad. La cubierta de las cabras habla de Jesucristo como el sacrificio por el pecado. La cubierta de pieles de carnero teñidas en rojo habla de Jesucristo como el sacrificio sustituto. Y por último vimos cómo la piel de tejón habla de la humillación de Cristo. La palabra dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino. El tabernáculo es tipo del Señor Jesucristo. Eso ya lo vimos en Juan 1:14 y Apocalipsis 21:3. El lino en la escritura habla de la pureza o santidad. En Apocalipsis 19:8 dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino en el tabernáculo habla de la persona sin mancha de Jesucristo y exhibe la santidad de su naturaleza. Y eso lo podemos encontrar, si usted desea, ahí en Daniel capítulo 10 versículo 5 o en el capítulo 12 de Daniel versículo 6. El púrpura es emblemático de la realeza. Esto es establecido claramente en Juan 19, cuando dice la palabra, le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. El púrpura habla de Jesús, del rey Jesús. Lucas 1:31 al 33 dice, llamará su nombre Jesús. Esto sucede cuando el ángel Gabriel viene a visitar a María y le dice, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y si usted ha leído su Biblia, usted sabe que Jesucristo nunca se sentó en un trono. Eso es algo por venir, de lo cual habla la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 19, cuando Él venga, amén, a establecer su reino aquí en la tierra. Apocalipsis 19 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces este color púrpura en la cortina de lino habla de la realeza del Señor Jesucristo. Vimos también este color carmesí
Y vimos este gusanito, amén, del cual en tiempos pasados producían el color carmesí. Vimos que hay una paralela entre este gusanito y la vida del Señor Jesucristo, amén. Salmo 22, 6, el Señor Jesucristo proféticamente hablando por medio del salmista David, dice: mas yo soy gusano y no hombre. Una expresión muy extraña, amén. Pero en el hebreo la palabra gusano y la palabra carmesí son la misma. Entonces literalmente pudiéramos leer: mas yo soy carmesí. El carmesí habla de sus sufrimientos. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Si hay algo que caracteriza al Señor Jesucristo es que él sufrió, él padeció. Marcos 8:12 dice: y gimiendo en su espíritu. Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Amén. Si alguien conoce el dolor, si alguien conoce el sufrimiento, es el Señor Jesucristo. Así que en estos momentos de incertidumbre, quizás de temor, pon tus cargas sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesucristo ha llegado hasta ese punto de agonía. Amén. Entonces, si en esta hora te sientes, si en este día te sientes que tú estás en agonía, si te sientes que tú estás sufriendo, pon tus cargas sobre el Señor Jesucristo y ten toda la fe en el mundo, toda la fe que Él entiende lo que estás pasando y que Él ya ha pasado por un lugar oscuro también antes que tú. Isaías 52 dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Lo que ese versículo dice es que Él ya no parecía hombre. Es que tanto Él fue desfigurado que Él ya no parecía ser humano. Amén. El Señor Jesucristo conoce lo que es sufrimiento. Después vimos estas cortinas de pelo de cabra que iban sobre el tabernáculo. Las cortinas de pelo de cabra hablan de Cristo como aquel sacrificio por el pecado. Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo fue ese sacrificio por nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y todos estos temas son temas que hemos pasado en las últimas semanas en la iglesia. Y muy pronto estaremos subiendo esos estudios también a las redes sociales, por si usted quiere regresar a escucharlos. Qué significativo es, hermano, que sobre las cortinas de lino con los querubines que eran el techo del tabernáculo, había una cortina de pelo de cabra, lo cual nos habla del precio grande que se tuvo que pagar para que tú y yo pudiéramos entrar a ese lugar. Porque recuerda, los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso al tabernáculo. Y tú y yo somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, como nos describe la Biblia en el libro de Apocalipsis. Después hablamos de esta cubierta de piel de carnero. Dice la palabra, la instrucción del Señor a Moisés: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas en rojo. La cubierta de piel de carnero habla de Cristo como el sacrificio sustituto. La expresión muchas veces es el carnero sustituto. Y esto proviene de Génesis 22, 13 al 14, donde dice la palabra: después de que Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, y Abraham estuvo dispuesto, pero Dios lo detuvo. Después dice la palabra: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y de ahí es donde viene el concepto del carnero sustituto, en que Abraham ofreció el carnero en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Porque un día Dios proveería a su propio hijo
sobre ese monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Por último, estuvimos viendo hace unas semanas la cubierta de tejones, de pieles de tejones, y vimos cómo eso habla de cómo Cristo se presentó ante el ser humano. Isaías 53:2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y si regresa el video y ve la foto de la piel de tejones que iba por sobre el tabernáculo, no es algo hermoso. Adentro del tabernáculo todo era hermoso, era oro, pero por fuera una cubierta de piel de tejones, lo cual nos habla del Señor Jesucristo y su humillación, de la cual habla Filipenses 2 del 5 al 8, un pasaje muy conocido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por último, estuvimos hablando de el velo. Vimos que en el velo había figuras de querubines. Entonces vimos, hermanos, hace unas semanas, amén, que cuando los sacerdotes miraban hacia el velo, hacia el lugar santísimo, lo que ellos veían era imágenes de serafines. ¿Y por qué? Porque de seguro Dios les quería recordar de aquel pasaje, de aquello que había pasado con Adán. En Génesis 3:24, después de que Dios echó al hombre y a la mujer del jardín, dice la palabra: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Los serafines servían para recordar que el hombre pecador no tenía acceso a Dios. Entonces, cuando los sacerdotes miraban hacia el velo, ellos miraban este recordatorio. Ellos no podían pasar del velo y miraban los querubines ahí. Tal como Adán los miró cuando él ya no pudo regresar, ya no pudo entrar al jardín. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y para eso servía el velo. El velo era la división entre los sacerdotes, entre el hombre y Dios. Solo el sumo sacerdote y solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo para ofrecer expiación por el pueblo. Aquí tenemos la imagen, amén, los querubines y Adán y Eva echados fuera del jardín. Entonces ya continuando donde paramos la semana pasada, en Éxodo 26, el versículo 36 dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Entonces vamos a hablar de la puerta. Primeramente es necesario entender y distinguir entre las dos puertas. La puerta del atrio, que es la imagen que ve usted arriba, y la puerta del tabernáculo, que es la imagen que usted ve abajo. Ambas puertas tipológicamente hablan de dos verdades muy distintas, como vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de la puerta del tabernáculo. Primero veamos la locación de la puerta. La puerta a la habitación de Dios no era estrecha, sino que abarcaba todo el lado oeste del tabernáculo. Si usted regresa al video y ve la imagen de la puerta del tabernáculo, es una puerta ancha. Qué significativo que la puerta fue colocada al este, el oriente, ya que leemos en Génesis 3:24, como lo leímos hace un momento, que Dios echó al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, o sea, cerró la entrada al oriente. Y ahora vemos aquí en el tabernáculo que la puerta al tabernáculo está en el oriente. Entonces, por razón del pecado, el hombre fue echado del lugar de comunión con Dios, y al oriente fue puesto una barrera. Pero aquí en el tabernáculo, que habla tipológicamente de cómo el pecado fue quitado, vemos que al este, o sea al oriente,
La familia sacerdotal encuentra la puerta que les da acceso a la presencia de Dios. Y tú y yo somos sacerdotes, y tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Ese camino que estuvo cerrado ahora está abierto para nosotros. La dirección oriental, o sea, el este, es muy significativo en la palabra de Dios, especialmente en cuanto se relaciona al Señor Jesucristo. Por ejemplo, Dios puso al hombre al oriente del huerto de Edén, ahí en Génesis 3:24. La puerta del tabernáculo, que es figura de Jesucristo, estaba hacia el oriente. Eso está en Éxodo 27 y en Éxodo capítulo 38. Fue por la puerta oriental que la gloria de Dios se fue del templo de Dios. Durante los tiempos de Ezequiel, ahí en Ezequiel capítulo 10, dice la palabra: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Entonces fue por el oriente que la gloria de Dios se fue del templo. Y después, cuando estudiemos el libro de Ezequiel, vamos a entender eso a detalle. Fue por la puerta oriental de la ciudad de Jerusalén que Jesucristo entró, ahí en Lucas 19. Es sobre el monte de los olivos, que está al este, al oriente de la ciudad de Jerusalén, que Jesucristo regresará a establecer su reino sobre la tierra. Es del este que sale el sol cada mañana. Y a cada creyente la palabra dice: mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En estos tiempos de incertidumbre, tómate de estos versículos que te prometen que Dios estará contigo sin importar tu situación. Hablemos de la puerta del tabernáculo por un momento. Hablemos de la cortina de la puerta, que tenía los colores azul, púrpura y carmesí, hecha de lino, igual que el velo. Lo mismo que las cortinas del tabernáculo y el velo. El azul, ya vimos hace unas semanas, habla de Jesucristo como aquel que descendió del cielo. El púrpura habla de Jesús como el Rey de toda la tierra. El carmesí habla de su sacrificio en la cruz. La cortina de la puerta nos habla de cómo es solo por Jesucristo que el hombre puede acercarse a Dios. Pero nota, hermano, que estos tres colores, azul, púrpura y carmesí, se mencionarán por lo menos 24 veces en relación al tabernáculo, y siempre en ese orden. Entremos a Éxodo capítulo 27. Dice la palabra: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, y de 5 codos de anchura será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y un codo, como ya hemos repasado, es aproximadamente, los teólogos dicen aproximadamente 18 pulgadas. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Este altar es el altar conocido como el altar de bronce. En Éxodo 25 y 26 la palabra de Dios nos habló de los artículos que se encontraban dentro del lugar santísimo y el lugar santo. Y ahora en Éxodo 27 la palabra nos llevará al atrio, a las afueras del tabernáculo. El altar de bronce era el más grande de los 7 artículos que se encontraban en el tabernáculo, y su tamaño va a indicar su importancia. El altar de bronce se encontraba frente a la puerta del tabernáculo. El altar de bronce era el primer artículo que el adorador veía al entrar en los atrios del tabernáculo. También es conocido como el altar de holocausto. El altar de bronce era la base del sistema levítico. En Levíticos 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces el altar de bronce era fundamental, era esencial para el sistema levítico, porque sin el altar de bronce no hay sacrificios por el pecado, no hay entrada al lugar santo, no hay entrada al lugar santísimo. Después de haber rechazado a Jesucristo como el Mesías y sufrido la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el judaísmo se enfrentó con un dilema. La Torá, los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia y todos los ritos relacionados a este sistema enfatizaban que sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo podría seguir el judaísmo y los sacrificios prescritos sin el altar? Y esto fue un problema muy grande, esto es un problema muy grande para el judaísmo y vamos a ver por qué. En el año 90 después de Cristo, los líderes religiosos judíos se reunieron para tratar con esta situación. Sin templo ni altar, ¿cómo puede seguir el judaísmo? Esta reunión se llama el Concilio de Yamnia y fue ahí donde el judaísmo fue redefinido a lo que se llama el día de hoy judaísmo talmúdico. El Talmud son escritos de leyes religiosas y civiles, incluyendo comentarios de la Torá, al igual que tradiciones pasadas de generación a generación. El judaísmo que hoy se practica no es el judaísmo descrito en la ley de Moisés. Y eso tiene que quedar muy en claro. Bajo el judaísmo de hoy, el judío no tiene lugar donde encontrar redención de sus pecados porque no hay templo, no hay altar de bronce. Por eso ellos lloran en el muro de lamentaciones, porque ¿cómo encontrarán perdón por sus pecados? Claro, la respuesta es volviéndose al Señor Jesucristo, pero ellos no lo han aceptado como su Mesías. Pero que esto sea una grave advertencia para todos los que hoy en día quieren regresar al judaísmo del Antiguo Testamento. Ese sistema ya no existe, ni es válido. No hay templo, no hay altar. El judaísmo como Dios lo mandó al pueblo de Israel ya no existe. Y no solo ya no existe, sino que la palabra dice que el Señor Jesucristo vino a quitar todo eso. Aquí vemos una imagen del altar de bronce, donde los sacrificios se ofrecían y siempre el fuego tenía que estar ardiendo. El altar de bronce era la base del sistema levítico, porque ahí venía el pecador con su sacrificio sustituto que Dios había asignado, con el fin de restablecer la comunión con Dios. El altar de bronce estaba siempre ardiendo. Dice Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6:13. Siempre teñido con sangre por los sacrificios, siempre abierto a cualquier israelita pecador que quisiera acercarse. El pecador, habiendo rendido derecho a la vida por razón del pecado, otra vida, una inocente, debe ser dada en su lugar. Y es lo que vemos con el Señor Jesucristo. Nosotros por razón de nuestro pecado merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor Jesucristo, que no conoció pecado, Él tomó nuestro lugar. Y de eso habla el altar de bronce. Cuando el pecador llevaba su sacrificio al altar de bronce, él ponía su mano sobre la cabeza del animal, y esto lo veremos más en el libro de Levítico. Pero al poner su mano sobre la cabeza del animal, el pecador reconocía que la paga de su pecado era transferida a la víctima, a este animalito. Y para nosotros el día de hoy entendemos que la paga de nuestro pecado fue transferida al Señor Jesucristo. Hablemos un poco de la locación del altar de bronce. El altar se encontraba frente a la puerta del tabernáculo. Esto habla de la relación entre sacrificio y el acceso a Dios. No se podía entrar al tabernáculo sin antes pasar por el altar. De la misma manera, la palabra nos enseña que el derramamiento de sangre es la base para poder acercarse a Dios. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No por cualquier obra que nosotros hagamos, no por nada de eso, sino por la sangre de Jesucristo. Antes de que el hombre pecador pueda entrar a la presencia de Dios en Cristo Jesús, debe aceptar a Jesucristo como su sacrificio sustituto. Para ser salvo, todos debemos aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Hablemos del material. ¿De qué era hecho este altar? Harás también un altar de madera de acacia y lo cubrirás de bronce. Entonces, internamente era hecho de madera de acacia y por fuera era cubierto con bronce. Dentro del tabernáculo todo era de oro. Sin embargo, en el atrio todo era de bronce. Es una distinción muy clara. Al igual que el oro, que habla de la gloria, y la plata, que habla de la redención, el bronce tiene una interpretación clara. Levíticamente, el bronce habla del juicio, porque es un metal que soporta temperaturas extremas y por eso se usaba para el altar de bronce, porque en el altar de bronce se ofrecían los sacrificios por el pecado. Hablemos un poco del bronce y el papel que se muestra en la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos la serpiente que Moisés levantó en el desierto, que es representativa del Señor Jesucristo en la cruz como sacrificio por los pecados. Esa serpiente era hecha de bronce, en Números 21:9. Cuando Dios habló acerca de los juicios que vendrían a Israel por razón de desobediencia, Él dijo: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Entonces el bronce siempre está conectado, muchas veces a través del Antiguo Testamento, está conectado con el juicio. Y cuando Dios habló de la futura redención y bendición de Israel durante el milenio, estos 1000 años cuando el Señor Jesucristo reinará sobre la tierra, el Señor dijo: en vez de bronce traeré oro. Y eso está en Isaías 60:17. En otras palabras, en vez de juicio, gloria. Cuando Jesucristo aparece para inspeccionar sus iglesias ahí en el primer capítulo de Apocalipsis, leemos que dice la palabra: y sus pies semejantes al bronce bruñido. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento y frecuentemente es en asociación con algo malo. Tal como el altar de bronce es asociado con los pecados del pueblo, porque, una vez más repito, en el altar de bronce se ofrecían los sacrificios por el pecado. La primera mención del bronce es en relación con los descendientes de Caín, con este hombre que mató a su hermano Abel. En Génesis 4:22 dice: Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce. La armadura de Goliat era de bronce. Primera de Samuel 17:5-6 nos dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía hebras de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Amén. Después vemos que la armadura de Saúl, de este rey malo, también era de bronce, como nos dice Primera de Samuel 17:38. Entonces la armadura de Goliat y la armadura de Saúl eran de bronce. Y fue esta armadura la que David rechazó, porque David confió en el Señor. Amén. Y ahí hay una predicación para otro día. Hablando de la libertad que Él traería a su pueblo, Dios dijo: porque quebranto las puertas de bronce y desmenuzo los cerrojos de hierro. Eso está en Salmo 107, versículo 16. Hablando de la continua rebelión de Israel, Dios dijo: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Eso está en Isaías 48:4. Entonces vemos cómo el bronce frecuentemente se relaciona con cosas que son malas, con juicio, con los enemigos del pueblo de Dios. Harás también un altar de madera de acacia. Amén. Al igual que el arca del pacto, el altar de bronce era hecho por dentro de madera de acacia. La madera de acacia habla de la humanidad incorruptible de Jesucristo, como hemos visto en estudios pasados. El altar de bronce nos habla de Cristo como aquel que soportó el castigo de Dios por el pecado del ser humano. Dice Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Salvador no es débil, sino como aquel bronce que aguantaba
que aguantaba el fuego, la palabra dice de Jesucristo. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Salmo 89, 19. El Señor Jesucristo es poderoso. Amén. Confía en Él en estos tiempos y confía que Él fue poderoso para llevar el castigo de tu pecado. Y Él es poderoso para salvarte. Veamos el significado del altar de bronce. Siendo el lugar donde el sacrificio era ofrecido a Dios, el altar de bronce habla de la cruz. El bronce se distingue por ser un metal que soporta temperaturas muy altas. En Jeremías 1:18, el bronce se usa como símbolo de resistencia, de aguantar mucho. Dios le dijo a Jeremías: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. O sea que Dios le está diciendo a Jeremías: tú vas a soportar todos los ataques de tu pueblo. Nuestro Salvador fue el verdadero altar de bronce, y de eso habla el altar de bronce, del Señor Jesucristo. El único fue el Señor Jesucristo, el único capaz de poder aguantar la terrible intensidad del juicio de Dios sobre el pecado fue el Señor Jesús. Hablemos de esta serpiente de bronce. El bronce en la Escritura simboliza el juicio, porque es un metal que aguantaba altas temperaturas. En Números 21 dice la palabra que Dios manda a Moisés que construya una serpiente de bronce y la ponga sobre un asta, sobre un palo. Jesús mismo explicó que esta serpiente de bronce hablaba de él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3, versículos 14 y 15. Dice la palabra que Jesús fue hecho maldición por nosotros. Amén. Muchas personas tienen problema con esta serpiente de bronce que es representativa del Señor Jesucristo. Pero recuerda que la palabra dice que Él tomó nuestros pecados sobre Él. Él fue hecho maldición por nosotros. La serpiente de bronce que construyó Moisés habla de cómo Cristo sufrió el juicio de Dios por los pecados del ser humano. El altar de bronce nos habla de la absoluta y completa santidad de Dios, aquella santidad absoluta que aun cuando su propio Hijo fue hecho pecado por nosotros, no lo escatimó. La santidad de Dios demanda justicia sobre el pecado. Para acercarnos a Dios debemos ser primeros purificados de nuestros pecados, y esto es solo por medio de aceptar a Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. No es por alguna obra, por algún rito, es en estar en Cristo Jesús, aceptarlo a Él como nuestro sacrificio. Qué hermosas entonces son las palabras que dicen: cualquier cosa que tocare el altar será santificada. En Éxodo 29:37. De igual modo, cualquier pecador que se acerque a Cristo por fe pueda decir como aquella mujer: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Podemos decir nosotros en fe: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Si tocare ese altar, si ese altar llevare mis pecados sobre él. Versículo 2 dice: y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Estos cuernos en el altar que vimos en las imágenes anteriormente. Estos cuernos eran para atar los sacrificios al altar. Dice Salmos 118, versículo 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Hablando de estos animalitos. En la palabra de Dios, los cuernos simbolizan poder o fuerza, y hay muchos ejemplos de esos. Pero el más directo está en Habacuc 3:4, donde dice la palabra: rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Rayos brillantes en el hebreo es la palabra keren, que también significa cuernos. Podíamos leer, si usted lee en inglés o en hebreo, esto es lo que dice este versículo: cuernos salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Hay muchos otros versículos donde se usa los cuernos para simbolizar el poder. Tipológicamente, los cuernos hablan de aquello
que ató a Jesucristo a la cruz, que fue su amor por nosotros. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No fueron los clavos lo que detuvieron a Jesús a la cruz. Él pudo haberse bajado en cualquier momento. Es más, fue retado a bajarse de la cruz. No fueron los clavos lo que lo detuvieron a la cruz. Fue su amor. Podemos ver que fueron aquellas cuerdas de amor lo que lo ataron, lo que lo detuvieron a la cruz. Si Él no descendió, fue por amor a ti y fue por amor a mí. Versículo 3 dice, harás también sus calderos para recoger las cenizas, y sus paletas y sus tazones, sus garfios y sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Estas varas eran las que se usaban para cargar el altar cuando el pueblo de Israel iba de lugar en lugar en el desierto. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Y lo harás hueco de tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Recordemos que el tabernáculo Dios le dio a Moisés, cuando Moisés se encontraba en el monte, le dio instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Pero veamos por un momento los paños que cubrían el altar de bronce cuando era tiempo de moverlo. Números 4, 13 al 14 dice, quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Entonces llevaba 2 cubiertas el altar de bronce cuando lo movían de lugar a lugar. Tenía una cubierta de púrpura y una cubierta de pieles de tejones. Y recuerda cómo en los sufrimientos de Cristo, cuando Él estaba padeciendo por nosotros, los soldados romanos le vistieron de púrpura. Amén. Entonces, ¿qué tan significativo que el altar de bronce era cubierto de púrpura? Este altar que habla de Jesucristo en la cruz pagando por el pecado del ser humano. Sobre el paño púrpura había una cubierta de pieles de tejones, lo cual nos habla de la incapacidad del mundo en discernir el valor de su muerte en la cruz. Amén. El mundo solo ve la piel de tejón, algo que no les parece atractivo. Amén. Pero al creyente vemos la gloria, vemos el púrpura, vemos la gloria de Jesucristo en la cruz, en ese acto tan maravilloso que Él hizo por nosotros. Porque la piel de tejón es inatractivo, como dice el libro de Isaías, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El ratero arrepentido junto a la cruz de Jesús discernió el paño púrpura. Él le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él vio al Señor Jesucristo por quien Él fue realmente. El otro ladrón, el otro criminal en la otra cruz, miró solo la piel de tejón, despreció el sacrificio del Señor Jesucristo. En resumen, el altar de bronce era el lugar donde el pecador era juzgado y la muerte dada como paga. El velo habló del pecado como la razón de la separación entre Dios y el hombre, y el altar habla de la muerte como la consecuencia del pecado. Ahí morían los animales que tomaban el lugar del pecador. Pero el altar también habla de la deuda del pecado siendo pagada. Fue en la cruz, tipificada por el altar de bronce, que el juicio de Dios fue ejecutado sobre el pecado, no castigando al pecador, sino hiriendo al que tomó el lugar del pecador, al Señor Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él fue el verdadero altar de bronce. Ahora
Pongamos atención al atrio, a esta área exterior del tabernáculo, a este campo, podemos decir campo libre, donde se encuentra el altar de bronce. El atrio es la tercera división en el tabernáculo. Empezamos primero con el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Después vimos el lugar santo, donde entraban los sacerdotes a ministrar diariamente. Y después está el atrio. Nota que ni el atrio ni el tabernáculo tenían pavimento, no tenían piso, sino que estaban sobre la arena del desierto. ¿Qué contraste para los sacerdotes dentro del tabernáculo mirar al techo y ver hermosura y gloria, y mirar abajo y ver tierra? Ciertamente no hay nada aquí en este mundo que pudiera satisfacer al ser humano, de modo que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. La tierra todo es tierra, todo es basura. Amén. Busquemos las cosas que son verdaderas. Versículo 9 dice: Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, sus capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Entonces hablemos del atrio. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Como hemos hablado anteriormente, el lino habla de la justicia, y eso usted lo puede ver en Apocalipsis 19, versículo 8. Las paredes de lino que rodeaban el tabernáculo, como usted ve en la imagen a la derecha, daban testimonio de la santidad de aquel que moraba entre ellas. Esto en contraste con los hombres y mujeres pecadores que moraban alrededor del tabernáculo. Ahora los teólogos dicen que los israelitas probablemente moraban en tiendas hechas de pelo de cabra. En Cantar de Cantares 1:5 dice: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar. Entonces hay teólogos que piensan que las tiendas de los israelitas en el desierto eran hechas de pelo de cabra, un color oscuro. Y eso sería un contraste muy directo entre el lino blanco del tabernáculo y las tiendas oscuras de los israelitas. Pero eso no se sabe directamente, pero puede ser. Eran los atrios del tabernáculo con su altar de holocausto. Eran los atrios del tabernáculo con su altar de holocausto, o sea, el altar de bronce, y su lavadero, lo que movía a David a cantar. Y él decía: Anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Eso es Salmo 84:1. Después él dijo en Salmos 84:10: Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué David habló de los atrios de la casa de Dios, del tabernáculo? Porque David reconocía que él no podía entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque él no era levita. Él era de la tribu de Judá. Solo los levitas podían entrar, solo los sacerdotes podían entrar al tabernáculo. Sin embargo, tanto era su deseo por la casa de Dios, por acercarse lo más posible a Dios, que él deseaba los atrios, porque era lo más cercano que él se podía poner al lugar santísimo. ¿Quiénes entrarían a los atrios? Salmo 65:4 dice: Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti,
para que habite en tus atrios. Tú y yo, hermano, el Señor nos ha traído para que habitemos en sus atrios. Y no solo en sus atrios, sino en su misma presencia, como habla el libro de Hebreos. Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Ofrezcamos al Señor esa alabanza. ¿Quiénes entrarían en sus atrios? El atrio era para aquellos que Dios atrajera a sí mismo, para aquellos que Él escogiere, que Él iba a redimir. Qué bendición tan grande para nosotros que Él nos ha escogido. Los atrios hablan de la salvación de los judíos y gentiles por medio de Jesucristo. Levítico 17:8, Levítico 22:18 y Números 15:14 hablan que los gentiles, igual que los israelitas, tenían derecho a ofrecer sacrificios, a entrar a los atrios. Versículo 14 de Números 15 dice: y cuando habitare con vosotros extranjero, eso es un gentil, alguien que no era judío, israelita, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová como vosotros hiciereis, así hará él. Entonces, también los gentiles tenían derecho a entrar a los atrios para ofrecer estas ofrendas al Señor. El extranjero tenía la misma libertad que un israelita para acercarse al altar de bronce. Amén. Y ya hemos visto que tipológicamente habla del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a salvar a todo el mundo. La palabra de Dios dice claramente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. El Señor Jesucristo vino a salvar a judíos y a gentiles. Así que desde los días del tabernáculo, Dios no ha querido que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos 10:12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y de eso ya nos estaba hablando el tabernáculo desde los tiempos de Moisés. Después dice la palabra: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. No el templo de Salomón, eso es muy importante, el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén, porque los gentiles tenían acceso a los atrios, a este altar de bronce. Así que el tabernáculo y específicamente los atrios nos hablan de la voluntad de Dios en salvar no solo al judío, sino también al gentil. Versículo 16 dice: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Hablemos de la puerta del atrio. Aquí tenemos una imagen de lo que probablemente se pudo haber visto. ¿Cómo se pudo haber visto? Entonces, la puerta del atrio, al igual que el velo y la puerta del tabernáculo, la puerta del atrio era compuesta de los mismos colores, de azul, púrpura y carmesí, que nos habla de la figura de Jesucristo. Y creo que ya reconoce para dónde vamos con esto. En cada ocasión, estos objetos servían para ocultar el interior, y los tres tenían dimensiones similares, 100 codos cuadrados. Estas tres puertas hablan de la misma verdad. No había acceso a Dios sino por medio de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta. El israelita que venía al altar de bronce debía primero pasar por la puerta del atrio. El sacerdote que ponía el incienso en el altar de oro debía primero entrar por la puerta del tabernáculo. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo debía primero entrar por el velo. En cada ocasión la lección es establecida que solo por medio de Cristo puede tener el hombre acceso a Dios. Que solo por medio de Cristo podemos tener acceso a Dios. Juan 10:7 dice la palabra:
Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el Señor Jesucristo hablando. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta del atrio, al igual que la puerta del tabernáculo, habla de Cristo Jesús como el único camino por el cual el hombre puede entrar a la presencia de Dios. El tabernáculo solo tenía una puerta, de colores que hablan de Cristo, como ya hemos visto. El resto era lino blanco. El querer llegar a Dios por otro camino es imposible, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar a Dios por sus propias fuerzas, por ser bueno, por ser perfecto. Amén. El estándar de Dios es absoluto. Nadie puede cumplirlo. Es solo por aquella hermosa puerta, Cristo Jesús, que abrió un camino a Dios por medio de su sacrificio por los pecadores en la cruz. Solo por esa puerta podemos entrar. Todos los otros caminos no llevan a Dios. Solo Jesucristo nos lleva al Señor. Solo había una puerta en el atrio del tabernáculo. Al igual, solo habría una puerta en el arca de Noé. Ciertamente el tabernáculo habló de esa preciosa verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No podías entrar al tabernáculo por las paredes de cortinas de lino fino. Tenías que entrar por la puerta. No podías entrar al tabernáculo por detrás. Tenías que entrar por la puerta de enfrente. No podías entrar al lugar santísimo por algún otro lugar, sino que por el velo. En conclusión, el altar de bronce nos enseña de Cristo como aquel que sufrió el juicio de Dios por los pecados del mundo. El atrio nos habla de Cristo como aquel que llama a judíos y a gentiles al arrepentimiento. También tengo otras ovejas, dijo el Señor Jesucristo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hablando de la iglesia, de este cuerpo compuesto de judíos y gentiles. Las cortinas para los atrios hablan que el acceso a Dios es solo por la puerta, Cristo Jesús. Y por fin la puerta del atrio, la puerta del tabernáculo y el velo nos confirman 3 veces que el camino a Dios es solo por medio de Cristo y no por las obras. Hermano, espero que hayas tomado la palabra del Señor a corazón, que hayas recibido la palabra. Oramos que esta palabra tenga efecto en tu vida, en nuestras vidas. En este momento pongámonos en las manos del Señor Jesucristo y cerremos con una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el sacrificio por nuestros pecados. Porque ya, Señor, no tenemos que dudar, Señor, ni titubear pensando si somos salvos o no, porque podemos confiar plenamente en que tú has llevado, Señor, el precio de nuestro pecado y que tú has pagado nuestra deuda y que solo por medio de ti hemos sido salvos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a caminar en tu camino, Señor, a tomar nuestra cruz y seguirte. Señor, aunque el mundo está en tinieblas, aunque el mundo está confundido y lleno de temor, te pedimos que nos ayudes a nosotros, Señor, a ser luz en el mundo. Que nos permitas a nosotros, Señor, llevar tu palabra, Señor, que tomemos, Señor, descanso, Señor, en tu palabra. Que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la puerta, tú eres quien llevó nuestro pecado sobre ti. Te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo a tu pueblo y que seas tú guardándonos, Señor, hasta la próxima vez. En el nombre de Jesús, amén y amén.